Todo comenzó en marzo del 2019. Yo tenía 28 años y acababa de terminar mi carrera como ingeniero mecánico. Estaba buscando trabajo cuando vi un anuncio en internet. Se busca técnico de mantenimiento para parque de diversiones. Buen salario, prestaciones completas, alojamiento incluido. El parque se llamaba Fantasía Mágica y estaba ubicado en las afueras de Puebla, cerca de un pequeño pueblo llamado San Miguel de las Flores. Era un parque temático que había cerrado en los años 90 y que un grupo de inversionistas planeaba reabrir para el verano. Cuando llegué al lugar para la entrevista, quedé impresionado. El parque era enorme. Tenía una montaña rusa antigua de madera llamada el Dragón Dorado, una rueda de la fortuna gigante, un túnel del terror, un carrusel antiguo con caballos tallados a mano, y docenas de juegos mecánicos más pequeños. El gerente general, el señor Roberto Campos, un hombre de unos 55 años con canas y una sonrisa amable, me dio un recorrido por las instalaciones. Como puedes ver, Miguel, me dijo mientras caminábamos entre los juegos cubiertos de óxido y maleza, hay mucho trabajo por hacer, pero tenemos 3 meses antes de la inauguración. Con un buen equipo, podemos lograrlo. Me ofreció el puesto en el acto. El salario era generoso, más de lo que esperaba ganar recién graduado. Acepté sin pensarlo 2 veces. Los primeros días fueron normales. Éramos un equipo de 12 personas, técnicos, electricistas, pintores y operadores de juegos. Todos vivíamos en unas cabañas dentro del parque que habían sido renovadas para nosotros. Mi compañero de cabaña era un tipo llamado Fernando, de unos 35 años, que había trabajado en varios parques por todo el país. Oye, Miguel, me dijo una noche mientras cenábamos, te contaron la historia de este lugar. ¿Qué historia?, pregunté. Fernando bajó la voz. Este parque cerró en el 95 por un accidente. Dicen que en la montaña rusa murieron 3 personas cuando un carro se descarriló. Son solo rumores, le respondí. Los accidentes pasan. Por eso estamos aquí, para asegurarnos de que todo funcione perfectamente. Fernando me miró con una expresión que no pude descifrar. Sí, claro. Solo ten cuidado. Ok. No le di importancia. Pensé que solo estaba tratando de asustar al nuevo. Pasaron 2 semanas y el trabajo avanzaba bien. Habíamos logrado poner en funcionamiento varios juegos pequeños, las tazas giratorias, los carritos chocones, el pulpo. Pero la montaña rusa era mi proyecto principal. El Dragón Dorado era una belleza. Una montaña rusa de madera construida en 1987 con un diseño clásico. Una subida lenta de 45 metros seguida de una caída vertical, 3 loops invertidos y un túnel oscuro al final. El problema era que la estructura de madera estaba deteriorada después de 24 años de abandono. Contraté a un equipo especializado de carpinteros para reforzar las vigas. Revisé cada centímetro de los rieles. Cambié el sistema eléctrico completo. Después de 4 semanas de trabajo intenso, estaba listo para la primera prueba. Era un viernes por la tarde. Todo el equipo se reunió para ver el primer recorrido de prueba del carro vacío. «Allá vamos», gritó Fernando, quien operaba los controles. El carro comenzó su ascenso lento. El clic-clic-clic de la cadena de arrastre era hipnótico. Cuando llegó a la cima, se detuvo por un segundo antes de precipitarse hacia abajo. Todo iba perfecto. El carro completó los 3 loops, entró al túnel final y se detuvo. «¿Qué pasó?», preguntó el señor Campos. «No lo sé», respondió Fernando mirando el panel de control. «Perdimos la señal del carro». Tomé mi linterna y caminé hacia el túnel. Era un túnel largo, de unos 50 metros, completamente oscuro. Las paredes estaban pintadas con escenas de dragones y castillos que brillaban con pintura fosforescente. Entré al túnel. Mi linterna iluminaba el camino. A mitad del túnel, encontré el carro. Estaba completamente detenido sobre los rieles. Pero algo estaba mal. Los arneses de seguridad, todos ellos, estaban en posición de cerrado, como si hubiera pasajeros dentro, como si alguien los hubiera cerrado manualmente. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda. «Miguel», la voz de Fernando resonó desde la entrada del túnel. «¿Está todo bien?». «Sí», grité de vuelta, aunque no era cierto. «Solo un fallo eléctrico. Ya lo arreglo». Revisé el carro. No había nada mecánicamente mal. Simplemente se había detenido. Liberé los arneses, reinicié el sistema y el carro continuó su recorrido sin problemas. Esa noche no pude dormir. Seguía pensando en esos arneses cerrados. A las 3 de la mañana, escuché algo que me heló la sangre. Música.
música de carrusel. Me levanté de la cama y miré por la ventana. A lo lejos, podía ver el carrusel antiguo. Estaba encendido. Las luces giraban y la música sonaba suavemente en la noche. Desperté a Fernando. ¿Oyes eso?, le pregunté. El carrusel, murmuró medio dormido. Debe ser un fallo eléctrico. Voy a apagarlo, dije. Espera, voy contigo. Fernando se levantó. Caminamos por el parque desierto. La música se hacía más fuerte a medida que nos acercábamos. Cuando llegamos al carrusel, lo que vi me dejó sin aliento. El carrusel estaba girando. Las luces parpadeaban. Y en uno de los caballos había una niña pequeña, de unos 8 años, con un vestido blanco, montada en el caballo central. Nos miraba fijamente mientras el carrusel giraba. ¿Qué demonios?, susurró Fernando. Corrimos hacia el panel de control y apagamos el carrusel de emergencia. El mecanismo se detuvo con un chirrido metálico. Cuando miramos de nuevo hacia el caballo, no había nadie. Fernando y yo nos miramos. ¿La viste?, le pregunté. Sí, respondió con voz temblorosa. La vi. Revisamos todo el carrusel. No había señales de que alguien hubiera estado allí. Ninguna huella, ninguna evidencia. Nada. Debe ser el cansancio, dije, tratando de convencerme a mí mismo. Hemos estado trabajando demasiado. Pero sabía que no era cierto. Ambos habíamos visto lo mismo. Al día siguiente, decidí investigar la historia del parque. Fui al pueblo de San Miguel de las Flores y busqué la biblioteca local. Una anciana llamada Doña Esperanza atendía el lugar. Cuando le pregunté sobre el Parque Fantasía Mágica, su expresión cambió. Ese lugar está maldito, hijo, me dijo con voz grave. No deberían reabrirlo. ¿Por qué dice eso?, pregunté. Doña Esperanza me llevó a una habitación trasera llena de archivos viejos y periódicos amarillentos. Sacó una caja con recortes de periódicos de 1995. Los titulares eran escalofriantes. Leí los artículos con horror. El 15 de agosto de 1995, durante el día de mayor afluencia del año, un carro del Dragón Dorado se descarriló en el último túnel. 3 personas murieron, 2 niños de 9 y 11 años, y su madre de 34 años. Pero lo que realmente me impactó fue el siguiente artículo, publicado 2 semanas después. El artículo describía testimonios de guardias de seguridad que reportaban luces encendiéndose solas, música de carrusel sonando en la madrugada, y la figura de una mujer y 2 niños caminando por el parque en las noches. El parque cerró definitivamente en octubre de 1995 y había permanecido abandonado hasta ahora. Los muertos no descansan ahí, dijo Doña Esperanza. Diles a tus jefes que dejen ese lugar en paz. Cuando regresé al parque, busqué al señor Campos y le conté lo que había descubierto. Miguel, me dijo con paciencia, entiendo tu preocupación, pero eso fue hace casi 25 años. Hemos inspeccionado cada centímetro de este parque. Todo está seguro. No puedes creer en supersticiones. ¿Y la niña que vimos en el carrusel?, pregunté. Probablemente fue algún niño del pueblo que se coló al parque. Voy a reforzar la seguridad perimetral. Quería creerle. De verdad quería. Pero esa misma noche, los incidentes continuaron. La electricista del equipo, una mujer llamada Patricia, vino corriendo a mi cabaña a las 11 de la noche. Miguel, tienes que ver esto, gritaba. La seguí hasta el túnel del terror, otra atracción que estábamos renovando. Las luces interiores parpadeaban violentamente. Revisé todo el cableado 3 veces, explicó Patricia. No hay razón para que esto esté pasando. Entramos al túnel. Era un pasillo largo con habitaciones temáticas, una sala de espejos, un pasillo de esqueletos, una habitación de momias. Los maniquíes y decoraciones originales todavía estaban allí, cubiertos de polvo. Mientras caminábamos, escuchamos algo. Pasos de niños corriendo. Hola, grité. ¿Hay alguien ahí? Las risas de niños resonaron por el túnel. Risas que parecían venir de todas direcciones. Patricia me agarró del brazo. Salgamos de aquí. Ahora. Pero cuando intentamos regresar, la puerta de entrada se cerró de golpe. Estábamos atrapados. Las luces se apagaron por completo. Solo teníamos nuestras linternas. La puerta está trabada, gritó Patricia mientras intentaba abrirla. Tiene que haber una salida de emergencia, dije, tratando de mantener la calma. Caminamos más profundo en el túnel. Las risas de niños continuaban. Y entonces, en la sala de los espejos, lo vimos. Reflejados en los espejos,
pero no frente a nosotros. Había 3 figuras, una mujer y 2 niños. Nos miraban. Sus rostros estaban pálidos, casi transparentes. La mujer extendió su mano, como señalando hacia algo. Seguimos la dirección de su mano, y vimos un pasillo oculto detrás de uno de los paneles. Lo abrimos y encontramos la salida de emergencia. Cuando salimos del túnel, jadeando y sudando, miramos hacia atrás. Las 3 figuras estaban en la entrada del túnel, observándonos. Y luego, como humo, desaparecieron. A la mañana siguiente, convoqué una reunión con todo el equipo. Ya no era solo yo y Fernando. Patricia también había visto algo. Y resultó que no éramos los únicos. Carlos, uno de los pintores, admitió que había visto sombras moviéndose en la rueda de la fortuna cuando trabajaba de noche. Sandra, una de las operadoras, dijo que escuchaba voces de niños llamando mamá cerca de la montaña rusa. Incluso el señor Campos tuvo que admitir que algo extraño estaba pasando. Miren, dijo finalmente, sé que todos están asustados. Yo también he experimentado cosas. Pero tenemos contratos firmados, inversionistas esperando, familias que dependen de estos empleos. La inauguración es en 6 semanas. ¿Qué sugieren que hagamos? Fernando habló primero. Necesitamos traer a alguien que entienda de esto. Un sacerdote, un medium, alguien. El señor Campos se frotó las sienes. De acuerdo, contactaré a alguien. Mientras tanto, trabajaremos solo de día. Nada de turnos nocturnos. Y siempre en grupos de al menos 2 personas. De acuerdo. Todos asentimos. 2 días después, llegó el padre Ignacio, un sacerdote de unos 60 años de la ciudad de Puebla. El señor Campos le había explicado la situación y él accedió a venir a bendecir el parque. Hijo, me dijo el padre Ignacio cuando lo conocí, he realizado muchas bendiciones en mi vida. Casas, negocios, hospitales, pero nunca en un parque de diversiones. Cuéntame exactamente qué han experimentado. Le conté todo, la niña en el carrusel, las figuras en el túnel del terror, los arneses cerrados en la montaña rusa, la música a medianoche. El padre Ignacio escuchó en silencio, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, suspiró profundamente. Lo que describes son señales de almas en pena, dijo. Espíritus que no han encontrado descanso. Generalmente, esto sucede cuando hay una muerte traumática o injusta. ¿Puede ayudarlos?, pregunté. ¿Puede ayudarlos a descansar? Puedo intentarlo, pero necesito que me muestren el lugar exacto donde ocurrió el accidente. Lo llevamos al túnel de la montaña rusa. El padre Ignacio caminó lentamente, murmurando oraciones. Cuando llegamos al punto medio del túnel, se detuvo abruptamente. Aquí, dijo. Aquí es donde pasó. ¿Cómo lo sabe?, preguntó Fernando. Puedo sentirlo. El dolor, el miedo, la desesperación. Está impregnado en este lugar. El padre Ignacio sacó su estola morada, agua bendita y un crucifijo. Comenzó la ceremonia de bendición. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo su voz resonaba en el túnel. Y entonces sucedió algo que nunca olvidaré. Una ráfaga de viento frío recorrió el túnel, aunque estábamos completamente cerrados. Las luces comenzaron a parpadear. Y escuchamos gritos. Gritos desgarradores de terror, como si reviviéramos el momento exacto del accidente. El padre Ignacio no se detuvo. Continuó sus oraciones, su voz cada vez más fuerte, compitiendo contra los gritos. Almas en pena, encuentren la paz. Dejen este mundo y asciendan a la luz. Los gritos se intensificaron. Y luego, de repente, silencio. Un silencio absoluto y pesado. El padre Ignacio roció agua bendita en las 4 direcciones. Está hecho, dijo, aunque su voz sonaba agotada. Pero debo advertirles algo. ¿Qué?, pregunté. He hecho lo que puedo. Pero si esas almas no quieren irse, si tienen un asunto pendiente, volverán. Deben tener mucho cuidado. Después de la bendición del padre Ignacio, las cosas se calmaron. Durante 3 semanas, no hubo más incidentes. Comenzamos a pensar que tal vez había funcionado. El trabajo continuó y finalmente llegó el día de la inauguración, 20 de julio del 2019. El parque se veía espectacular. Las atracciones brillaban con pintura fresca, las luces funcionaban perfectamente, la música alegre sonaba por los altavoces. Habíamos hecho un trabajo increíble. Miles de personas llegaron ese primer día. Familias con niños, adolescentes emocionados, parejas. Ver sus caras de felicidad me hizo sentir que todo el esfuerzo había valido la pena. Lo logramos, Miguel, me dijo el señor Campos con una sonrisa. Lo logramos.
Durante las primeras horas, todo fue perfecto. Los niños reían en las tazas giratorias, los adolescentes gritaban de emoción en la montaña rusa, las familias se tomaban fotos en el carrusel. Yo estaba en mi puesto de control, monitoreando todas las atracciones mecánicas. Todo funcionaba como un reloj. Pero a las 6 de la tarde, cuando el sol comenzaba a ponerse, empezaron los problemas. Primero fue el carrusel. Se detuvo abruptamente, con 20 niños montados en él. Corrí hacia allá y revisé el sistema. No había razón mecánica para la parada. Reinicié el sistema y funcionó normalmente. 30 minutos después, la rueda de la fortuna se detuvo en su punto más alto, dejando a 40 personas colgando a 50 metros de altura. Miguel, necesitamos el sistema de emergencia, gritó Sandra por el radio. Activé el descenso manual y, después de 15 minutos angustiantes, todos bajaron sanos y salvos. Pero estaban asustados y enojados. El señor Campos estaba en pánico. ¿Qué está pasando? ¿Revisaste todo? No lo sé, respondí honestamente. Los sistemas están bien. No debería estar pasando esto. Y entonces llegó la llamada que cambiaría todo. Miguel, era Fernando en el radio, su voz llena de terror. La montaña rusa. Hay un problema. Mi corazón se detuvo. Corrí hacia la montaña rusa. ¿Qué pasa?, grité. El carro, hay 12 personas en el carro y está a punto de entrar al túnel, pero los sensores están fallando. No puedo detenerlo. Miré el monitor. El carro estaba en la cima, a punto de hacer la caída. Las personas dentro levantaban las manos, emocionadas, sin saber el peligro. Activa el freno de emergencia, grité. Lo estoy intentando. No responde. El carro comenzó su descenso. Completó los 3 loops perfectamente. Pero cuando se acercaba al túnel final, vi algo que me heló la sangre. En la entrada del túnel, apenas visible en la luz del atardecer, estaban las 3 figuras, la mujer y los 2 niños. Nos miraban. El carro entró al túnel. Los siguientes 30 segundos fueron los más largos de mi vida. El carro debía salir del túnel en 25 segundos. Conté mentalmente. 1, 2, 3. 25. El carro no salió. Voy, grité, tomando mi linterna y corriendo hacia la entrada del túnel. Fernando me siguió. Entramos al túnel oscuro corriendo. A mitad del camino, encontramos el carro. Estaba detenido, completamente detenido. Pero las personas dentro estaban bien. Asustadas, confundidas, pero bien. ¿Qué pasó?, preguntó un hombre desde el carro. Un fallo técnico, mentí mientras revisaba el mecanismo. Todo está bajo control. Reinicié el sistema manualmente y el carro salió del túnel sin problemas. Las personas aplaudieron, pensando que había sido parte de la emoción. Pero Fernando y yo sabíamos la verdad. Cuando todos se bajaron, revisé cada centímetro del sistema. Mecánicamente, no había nada malo. Era como si algo o alguien hubiera detenido el carro intencionalmente. Y entonces encontré algo en el último asiento del carro. Una pequeña medalla religiosa. Una medalla de la Virgen de Guadalupe. La recogí con manos temblorosas. Estaba fría, helada. Miguel, la voz de Fernando sonaba extraña. Mira esto. Me mostró su teléfono. Había tomado una foto del carro cuando salía del túnel. Amplió la imagen. En el último asiento, el que había estado vacío, se veía claramente la silueta translúcida de una mujer. Nos miramos sin decir nada. Esa noche, después de que todos los visitantes se fueron, el señor Campos reunió al equipo principal. No podemos continuar así, dijo, su voz derrotada. Hoy casi causamos un pánico masivo. Si algo peor hubiera pasado, debemos cerrar, dije firmemente, antes de que alguien salga lastimado de verdad. Pero los inversionistas, comenzó el señor Campos. Al diablo con los inversionistas, interrumpió Patricia. Esto no es normal. Este lugar no quiere ser abierto. Los espíritus no quieren que estemos aquí. Hubo un largo silencio. Finalmente, el señor Campos asintió. Tienen razón. Mañana anunciaremos el cierre temporal por renovaciones imprevistas. Le devolveremos el dinero a los inversionistas, sí. No, dije. Cierre permanente. Este lugar debe quedar cerrado para siempre. Todos estuvieron de acuerdo. Eso fue hace 6 años. El Parque Fantasía Mágica cerró oficialmente una semana después de su inauguración. Los inversionistas perdieron millones, pero aceptaron la explicación de problemas estructurales graves. La verdad real nunca se hizo pública. El parque fue demolido en 2020. Hoy, el terreno es un campo vacío.
La ciudad de Puebla compró la tierra y planea construir un parque público allí, un lugar para familias, con áreas verdes y juegos infantiles simples. Yo nunca volví a trabajar en parques de diversiones. Ahora trabajo en una firma de ingeniería diseñando puentes. Es menos emocionante, pero definitivamente más tranquilo. Fernando dejó la industria también. Últimamente es instructor de mecánica en una escuela técnica. A veces, en las noches, todavía sueño con ese túnel oscuro, con las tres figuras observándonos, con la música del carrusel sonando en la madrugada. Guardé la medalla que encontré en el carro. La tengo en mi casa, en un pequeño altar. Rezo por esas almas de vez en cuando. Espero que hayan encontrado paz. ¿Creen en fantasmas? Yo no creía, pero después de lo que viví en Fantasía Mágica, sé que hay cosas en este mundo que no podemos explicar. Lugares donde el pasado se niega a morir. Lugares donde los muertos no descansan. Si alguna vez pasan por San Miguel de las Flores y alguien les habla del viejo parque de diversiones, créanles. Y si alguna vez piensan en construir algo sobre un lugar con un pasado oscuro, piénsenlo 2 veces. Algunas cosas es mejor dejarlas en paz. Esta fue mi historia. La historia del verano en que aprendí que hay puertas que nunca deberían abrirse y lugares que nunca deberían ser despertados. Gracias por escuchar.